Bueno, muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, martes 18 de mayo. En las sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de los actos de iniciación del proceso y mencionamos que el acto de iniciación del proceso por excelencia es la demanda. Mencionamos que la demanda es un acto complejo porque es un acto que está regulado en las leyes procesales y que nos dice de manera específica cuál es el contenido obligatorio que debe tener la demanda. Este contenido obligatorio es lo que nosotros llamamos requisitos de la demanda. Y nosotros lo podemos graficar de esta manera. Estos serían los requisitos generales que debe tener toda demanda. ¿Sí? Una introducción donde básicamente van a estar la identificación de las partes, identificando quién es el demandante, identificando quién es el demandado, identificando al juez al que va dirigido e identificando al apoderado del demandante. Y también debemos decir qué es el proceso, qué clase de proceso estamos nosotros presentando. Estamos presentando una demanda para hacer qué cosa. Todo esto lo debemos hacer dentro de la introducción de la demanda. Acto seguido, después de haber identificado a las personas y de haber identificado al juez y de haber identificado el proceso como tal, pasamos a las pretensiones. Las pretensiones son el núcleo, el centro de la demanda. Las pretensiones son la parte más importante porque es donde el sujeto le dice al juez qué es lo que quiere, qué es lo que solicita y con qué considera que se ha resuelto el conflicto. Además de esto, debemos tener en cuenta que la justicia en Colombia es rogada. ¿Qué significa esto? Que el juez solamente va a conceder lo que se pidió. Por regla general, el juez nunca va a conceder nada, ni extra ni ultra petita. ¿Qué significa eso? Que no va a reconocer nada por fuera de lo pedido, ni más de lo pedido. Es decir, que si yo le digo al juez, señor juez, yo quiero 50 millones de pesos de indemnización por el accidente de tránsito del cual fui víctima, y luego dentro del proceso se demuestra que fueron 500 millones de pesos los perjuicios ocasionados. El juez no me concede más, me concede los 50 que yo pedí únicamente. Así quede demostrado que fueron más, porque el juez no puede conceder más de lo pedido. Usted fue el que pidió eso. Entonces hay que ser muy responsable con las pretensiones. La pretensión entonces le marca al juez el límite, porque el juez no puede darle más ni por fuera de lo pedido. A mí me ha ocurrido esto, un proceso de divorcio, y entonces la gente llega y pone la pretensión primera. Señor juez, le solicito el divorcio por la causal primera relaciones sexuales extramatrimoniales por parte de Pedro. Llega uno y contesta la demanda. Uno perfectamente podría decir, listo, me allano, acepto esa demanda, acepto esa pretensión. E inmediatamente llega el demandante y dice, entonces solicito que lo declare culpable y lo ordene a pagarle alimentos vitalicios al cónyuge inocente. Espérese, espérese un momento. ¿Qué fue lo que usted pidió? Que se declare el divorcio por esa causal. Usted no pidió culpabilidad. Usted no pidió indemnización. Ah, pero ¿cómo así es que se sobreentiende? En un momentico, eso no se sobreentiende. El juez está obligado a resolver sobre lo pedido, sobre lo que usted
dentro del proceso le solicitó. Los únicos eventos en los cuales el juez puede resolver más de lo pedido, más allá de lo pedido, dentro de las pocas excepciones que hay a esto, es cuando hay derechos no patrimoniales de menores de edad. De resto, el juez está, hay otras poquitas excepciones, pero de manera general el juez está obligado a respetar lo que se pidió. Lo que se pidió es lo que el juez va a definir. Entonces, es supremamente importante. Yo puedo pedir varias cosas dentro de una demanda. Sí, eso se llama acumulación de pretensiones. Donde yo, dentro de un solo acto, le solicito al juez que resuelva sobre varias cosas y yo le hago varios pedidos. Ese fenómeno se denomina acumulación de pretensiones. Para acumular pretensiones, se debe cumplir con unos requisitos, porque yo no puedo acumular simplemente pidiendo varias cosas y ya, sino que debe cumplirse con unas reglas. Por eso es que hemos dicho en repetidas oportunidades que la demanda es un acto complejo, porque tiene muchas reglas. Entonces miremos rápidamente cuáles son los requisitos para acumular pretensiones, es decir, para poder pedir varias cosas que se resuelvan dentro de un solo proceso. Esta acumulación de pretensiones nosotros la vamos a encontrar regulada dentro del Código General del Proceso en el artículo 88. Véanlo acá. Dentro de este Código General del Proceso, que rige para civil, familia, comercial y agrario, y que otras jurisdicciones hacen referencia al mismo Código General del Proceso para sus regulaciones internas, nos dice al respecto de la acumulación de pretensiones lo siguiente. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos. Y entonces nos propone tres requisitos. Primero, que el juez sea competente para conocerlas todas sin tener en cuenta la cuantía. Esto hace referencia a que aplicando los factores que determinan la competencia, nosotros podamos decir que ese juez es competente. Entonces, las pretensiones laborales, todas junticas al juez laboral, las pretensiones civiles con civiles, de familia con familia y así. Porque entonces no tendría sentido que un juez laboral resuelva algo de laboral, algo de civil y algo de penal. Él no puede, no tiene competencia para ese asunto. Tiene que ceñirse a lo que él tiene competencia. Entonces nosotros cuando vamos a pedir varias cosas, tenemos que tener en cuenta que el juez sí sea competente para conocer todas esas cosas. Profe, yo tengo una pregunta. Y en Dígame. el caso, entonces, digamos, de digamos, los pueblos más pequeños que tienen jueces promiscuos, en este caso se le puede acumular varias pretensiones de diferente área, pues, por así decirlo. No, porque es que el juez, aun cuando realice varias funciones dentro de ese proceso, está actuando como un juez específico. ¿Sí? Entonces, aunque él pueda realizar varias funciones para ese proceso en específico, el juez está actuando como juez civil o como juez laboral o como juez penal, pero no como todos a la misma vez. Él está actuando como uno solo. ¿Ya? Entonces, las reglas son para todos, incluyendo a estos jueces. Entonces, ahí yo cómo lo hago. ¿Cuáles son las pretensiones que yo le estoy pidiendo a ese juez? ¿Cuál es la naturaleza de esas pretensiones? Ah, es que son laborales. Entonces ese juez está actuando como juez laboral en ese momento. Entonces todas las pretensiones que yo le esté pidiendo que vaya a acumular tienen que ser de naturaleza laboral. Yo no le puedo acumular laboral con penal, porque todo esto tiene que resolverse dentro de un solo proceso.
Y el proceso, aunque el juez tenga la facultad de conocer varios asuntos diferentes, el proceso es uno solo. El proceso laboral está regulado por las leyes laborales y el proceso penal por las leyes penales y el civil por civil. Entonces yo no puedo mezclar todo eso, ¿sí? Entonces eso es muy importante, que aun cuando el juez sea un juez promiscuo municipal que conoce de varios asuntos y que tiene, digamos, una competencia más amplia, aún en ese evento yo tengo que respetar el asunto, porque el juez para ese caso en específico está actuando como un juez específico, está actuando como juez laboral o como juez penal o como juez civil o como juez de familia, para ese caso concreto. Entonces yo debo también respetar ese asunto. ¿Sí? El segundo requisito que nos va a proponer este Código General del Proceso para acumular pretensiones es que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. Vamos a dejar este aquí, que ya enseguida lo vamos a explicar con los tipos de acumulación de pretensiones. ¿Listo? Entonces, dejemos este aquí, simplemente mencionamos que las pretensiones no se pueden excluir entre sí. Yo no puedo pedir negro y blanco, ¿sí? O pido blanco o pido negro. No puedo pedir cosas que sean excluyentes, a menos que se pidan como principales y subsidiarias, pero eso ya enseguida lo resolvemos. ¿Listo? Entonces, que las pretensiones no sean excluyentes entre ellas. Ese es nuestro segundo requisito. Y el tercer requisito que nos propone el código es que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Dentro de los códigos procesales de cada materia, existen unos procedimientos específicos. Entonces nos hablan de el proceso verbal, del proceso liquidatorio, del proceso ejecutivo, en fin, cada uno de esos procedimientos tiene unas reglas, unas pautas específicas. ¿Cómo se tramita un proceso? Entonces yo no puedo mezclar pretensiones que se tramiten de manera diferente porque entonces se nos vuelve eso es un enredo. Yo no puedo hacer eso. Entonces lo que yo hago es que todas las pretensiones que yo vaya a solicitar que se acumulen tienen que presentarse, perdón, tienen que tramitarse por el mismo proceso. ¿De qué estamos hablando? Miremos un ejemplo aquí rápido. Hablemos de un proceso civil, un proceso verbal, proceso declarativo. El proceso declarativo verbal en civil tiene una estructura así. Vea, demanda, admisión, contestación. Ah, no, notificación, contestación. Esta puede ser la demanda de reconvención y esta es la admisión de la reconvención. Y acá tenemos la audiencia inicial y acá tenemos la audiencia de instrucción
y juzgamiento. Y por último tenemos la sentencia. Entonces, dentro de este proceso, que es un proceso declarativo verbal de la jurisdicción civil y de familia, se presenta la demanda. Luego esta es admitida por el juez. Luego se notifica al demandado. Ese demandado debe contestar la demanda. Y el demandado puede presentar una demanda de reconvención. Luego se admite la reconvención. Luego pasamos a la audiencia inicial, donde vamos a practicar las pruebas y a discutir. Y en la audiencia de instrucción y juzgamiento, donde también practicamos pruebas y al final se produce la sentencia. Pero si nosotros nos vamos para un proceso liquidatorio, que es otra clase de proceso, el proceso liquidatorio tiene una estructura así. Tenemos demanda, admisión, notificación, contestación. Luego pasamos a la audiencia de inventarios y avalúos y luego a la etapa de partición y por último a la sentencia aprobatoria de la partición. Entonces miren que el proceso es diferente. Así como está abajo se hace una sucesión se hace como está acá. En cambio, un proceso de pertenencia donde Pedro lleva poseyendo una finca durante más de 10 años y solicita ser el dueño, se lleva así como está acá arriba. Yo no puedo acumular dos cosas que se tramiten por procesos separados, porque no puedo tramitar esto que está acá arriba dentro de este, ni este dentro de este. Son procesos diferentes. Miren que las audiencias son diferentes. Miren que al principio es igual, pero después cambia el asunto, sobre todo en la etapa de las audiencias. Entonces yo no puedo tramitarlos de la misma manera. Uno de los procesos con los que la gente más se confunde es el proceso de divorcio. Porque cuando la persona se divorcia, existen dos procesos. Uno es el divorcio, que es la terminación del vínculo que existe entre los cónyuges. Acabar el matrimonio, terminar ese vínculo. Pero el otro es el proceso de liquidación de sociedad conyugal, donde vamos a repartir los bienes que consiguieron los cónyuges dentro de ese matrimonio. El divorcio se practica con este proceso y la liquidación de sociedad conyugal con este otro. Eso hace que usted dentro de un solo proceso no pueda acumular divorcio y liquidación de sociedad conyugal. No se pueden tramitar a la misma vez. Tienen que tramitarse de manera separada, independiente. Primero el divorcio y luego la liquidación o viceversa. Pero no pueden tramitarse a la misma vez porque las pretensiones no se pueden acumular toda vez que no se llevan, no se tramitan con el mismo procedimiento. Dentro del proceso civil de familia, comercial y agrario, usted va a encontrar cuatro clases de procesos para que eso quede aquí claro. Usted va a encontrar el proceso declarativo, va a encontrar el proceso liquidatorio
va a encontrar el proceso ejecutivo y vas a encontrar el proceso de jurisdicción voluntaria. Cada uno de estos procesos tiene un trámite diferente, cada uno de estos procesos tiene unos puntos específicos. Ya aquí acabamos de ver dos de ellos, cómo se hacen, cuáles son los trámites que tienen. Entonces, cada uno de estos se utiliza para una cosa específica. Entonces, yo no puedo acumular pretensiones que se tramiten por acá con un ejecutivo o ejecutivas con liquidatorias o declarativas con liquidatorias. Las pretensiones, si se van a acumular, deben presentarse todas que se puedan tramitar por la misma clase de procesos. Y esto según la jurisdicción en la que estemos, porque si nosotros nos vamos para el penal, entonces también ahí, si nos vamos para el laboral, también hay varias clases de procesos, si nos vamos para la jurisdicción administrativa, y cada uno de esos procesos tiene sus propias reglas. ¿Cómo sabemos cuáles son esas reglas y dónde están? Nos tenemos que ir a los códigos procesales y ahí nos aparecen regulados los diferentes clases de procesos y qué es lo que se hace y cuáles son los diferentes pasos que se tienen, ¿sí? En el caso de civil, familia, comercial y agrario, que están regulados por el Código General del Proceso, nos vamos al libro tercero y en ese libro tercero se nos habla de los diferentes procesos. El libro tercero está dividido en 4 secciones para los 4 procesos. Entonces nos habla del declarativo, del liquidatorio, del ejecutivo y los de jurisdicción voluntaria. Y nos dice cuáles son las cosas que se tramitan por ahí. Cuáles son algunos de los temas que se llevan en esa clase de procesos. Y también nos dice cuáles son las pautas o los puntos específicos que se debe hacer dentro de cada proceso. Entonces, eso nos va a permitir identificar cómo se tramita un determinado asunto. ¿Sí? Miren, les muestro acá un ejemplo con el Código General. Acá en el libro tercero es el libro de los procesos, es el libro tercero, entonces acá está regulado. Los procesos declarativos, el proceso ejecutivo, el proceso liquidatorio y el proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Usted quiere saber cuáles son los procesos que se tramitan o las cosas que se tramitan en procesos de jurisdicción voluntaria? Venimos acá al artículo 577 y aquí nos dice, vea, se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos: la licencia que soliciten el padre o madre de familia o los guardadores para enajenar o gravar los bienes de sus representados o para realizar otros actos que interesen a estos, en los casos en que el Código Civil o las leyes lo exijan. La licencia para la emancipación voluntaria, la designación de guardadores, consejeros, administradores, la declaración de ausencia, la declaración de muerte presunta por desaparecimiento, ¿sí? La interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta o el sordomudo que no pueda darse a entender y su rehabilitación, y de la inhabilitación de las personas con discapacidad relativa y su rehabilitación. La autorización requerida en casos de adopción. La autorización para levantar el patrimonio de familia inembargable. Cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no tenga señalado un trámite diferente. El divorcio, la separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. La corrección, sustitución o edición de partidas del estado civil o del nombre o anotación del seudónimo en actas o folios de registro de aquel. Y los demás asuntos que determine la ley. Entonces yo quiero saber qué se tramita por jurisdicción voluntaria. Aquí está. Y así con los diferentes procesos. Entonces, dependiendo de la jurisdicción en la que yo esté, debo remitirme al código general, perdón, al código procesal y ahí determinar, leyendo el código, cuáles son las clases de procesos y qué cosas se tramitan por cada uno para saber si sí se pueden acumular o no. ¿Listo? Entonces, cuando el código nos dice que como requisito para acumular pretensiones, todas deben poderse tramitar bajo el mismo procedimiento, aquí en el artículo 88, todas deben tramitarse bajo el mismo procedimiento, ya sabemos a qué es que se refiere. Se refiere a que todas dentro de la misma jurisdicción estén reguladas y puedan tramitarse todas como declarativo o como liquidatorio o como ejecutivo o según la jurisdicción en la que estemos, dependiendo de la clase de procesos que haya. ¿Listo? Ahora sí,
miremos este segundo. Entonces pongamos como subtítulo ahí, clases o tipos de acumulación de pretensiones. Clases o tipos de acumulación de pretensiones. Yo divido la acumulación de pretensiones en tres tipos, generalmente. La pura y simple, la acumulación consecuencial y la acumulación subsidiaria. La acumulación pura y simple es cuando yo pido dos cosas acumuladas entre sí de manera independiente. Es decir, que el juez puede analizar las dos cosas independiente una de otra. El juez me puede conceder esta y negar esta y no hay ningún problema. O me puede conceder las dos, o me puede negar las dos, pero cada una la puede analizar de manera independiente. Como cuando en un accidente de tránsito yo le pido el daño emergente, los lucros cesantes y los perjuicios morales. Cuando se produce un daño, yo puedo solicitarle al juez y decirle, señor juez, yo solicito que se me indemnice el perjuicio ocasionado. Y ese perjuicio ocasionado puede ser lo que ocasionó el resultado directo del choque. Por ejemplo, la reparación de mi carro. Porque con el choque me lo dañaron, la reparación, eso es daño emergente. Pero además yo sufrí unas heridas, entonces los tratamientos médicos, la cirugía que me tuvieron que hacer, los medicamentos que tuve que consumir. ¿Sí? Eso es el daño emergente, el resultado directo del choque, del hecho dañino. Luego está el lucro cesante. Es que resulta que por ese choque, que el carro estuvo en el taller y que yo estuve enfermo, yo no pude trabajar. Entonces yo dejé de ganar un dinero. Yo dejé de percibir plata. Entonces yo estoy cobrando que me paguen lo que dejé de ganar, porque por su culpa que me chocó, que me ocasionó ese daño, yo dejé de recibir ese dinero. Yo dejé de ganar esa plata. Eso es el lucro cesante. Y el tercero son los perjuicios morales, el daño, la tristeza, la depresión, la agonía que me generó ese choque. Sí, porque yo al verme así en silla de ruedas mientras me recuperaba, con la mano, las manos y las piernas quebradas o lo que sea, eso le da a uno tristeza, depresión, ¿sí? Cuando hay víctimas, la familia puede pedir esos daños porque es que mataron a un ser querido, ¿sí? Entonces, ese es el perjuicio moral, la tristeza, la congoja, la depresión, la angustia que genera el daño. Entonces tenemos tres cosas: el daño emergente, el lucro cesante y el perjuicio moral. A mí me pueden conceder el perjuicio moral y no concederme otro, claro. Me generó daño emergente, perjuicios morales, pero no hubo lucro cesante. Usted nunca dejó de percibir nada. Claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Cada uno de ellos se analiza de manera independiente.
Y el juez puede negarlos todos, aceptarlos todos o negar uno y conceder los otros. Eso lo llamamos acumulación pura y simple, cuando una pretensión no depende de otra, sino que se analizan como cosas independientes. ¿Sí? Básicamente, imagínese que usted llega a la tienda y le dice, deme una empanada con un buñuelo. ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay empanadas? Pues le dan el buñuelo nomás. ¿Qué pasa si no hay buñuelos? Pues le dan la empanada nomás. Y si no hay ninguno de los dos, no le dan nada. Y si están los dos, le dan los dos. Son independientes. Usted pidió dos cosas independientes. ¿Sí? Pues deme una empanada y un buñuelo. Dos cosas independientes. Entonces el man va, busca buñuelos y aquí está, tenga. Empanadas, así, aquí está, tenga. Eso es pura y simple. Segunda clase de acumulación. La acumulación consecuencial. En esta acumulación consecuencial tenemos una pretensión principal y en la medida en la que el juez conceda la pretensión principal, solo si la concede, entramos a revisar una pretensión consecuencial. Solo en la medida en la que usted conceda entra entonces a revisar la pretensión consecuencial. Antes no. Si usted me niega la pretensión principal, ni siquiera se entra a mirar la pretensión consecuencial. Entonces, por ejemplo, lo que generalmente se hace en esos procesos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito, el que estamos hablando, es que primero se solicita una pretensión principal. Señor juez, declare civilmente responsable a Pedro del accidente. Declare que él fue el que tuvo la culpa del accidente. Declare lo responsable. Como consecuencia de esa declaración de responsabilidad, entonces condénelo a indemnizar. Es lo que ocurre en el penal. Declare penalmente responsable a Pedro del accidente, del delito. Y como consecuencia de esa declaración de responsabilidad, condénelo entonces a tantos años de cárcel, lo que sea. ¿Sí? Condene a la persona. Por eso, entonces tenemos una pretensión principal y la otra consecuencial. ¿Qué pasa si la persona no es condenado como culpable? Pues no hay condena. Si no fue declarado culpable, no lo pueden condenar. Porque la pretensión consecuencial depende de que a usted lo condenen, perdón, lo declaren culpable. No lo pueden condenar si no lo declaran culpable. Entonces, pretensión principal. Señor juez, primero analízame esto. En la medida en la que no me concedas esto, analízame esto otro. Y el tercer tipo es la pretensión subsidiaria. Este es lo contrario.
En la pretensión subsidiaria también tenemos una pretensión principal, donde yo le digo al juez, primero analízame la pretensión principal. Y en el caso de que no me conceda usted esa pretensión, de que me niegue la pretensión principal, entonces entre a mirar una pretensión subsidiaria. La subsidiaria solamente se va a mirar en la medida en la que se me niegue la pretensión principal. Ejemplo. Yo solicito como pretensión principal que se me declare dueño de la finca La Manuela que llevo poseyendo por más de 10 años. Si no se me declara dueño, entonces yo solicito que se me paguen todas las mejoras que yo he hecho. Ah, no me va a declarar dueño. Entonces págueme la cerca que le puse. Págueme el cambio de suelo que le hice, el techo, los potreros, la piscina. Todo lo que yo le hice a la finca me lo paga todo con intereses. Si usted me declara dueño, yo ya no tengo que cobrar lo otro porque esa es mi finca, ¿cierto? Entonces, la pretensión subsidiaria es por si las moscas. Le pido la primera y en caso de que me la niegue, en caso de que no me conceda esa pretensión principal, me entra a analizar la pretensión subsidiaria. Solo se analiza la subsidiaria si se niega. En cambio, en la consecuencial, solo se analiza la consecuencial si la primera se acepta. Entonces, son, digamos, dos contraposiciones. En una tenemos, si se acepta la principal, entramos a revisar la consecuencial. Y en cambio, en la otra, en la medida en la que se niegue la principal, entramos a revisar la otra. Estos son el tipo de acumulación de pretensiones. Entonces, cuando el código nos decía a nosotros que las pretensiones no se pueden excluir a menos que se propongan como principales y subsidiarias, ya sabemos por qué. Porque cuando yo propongo algo como principal y subsidiario, sí pueden ser excluyentes. No puedo pedir yo que se me declare dueño y que a la misma vez se le ordene el pago de las mejoras. Porque es que ¿quién es el que paga las mejoras? El dueño. Entonces yo no puedo ser el dueño y a la misma vez pedir mejoras. Eso no se puede hacer. Son excluyentes, pero yo sí lo puedo pedir de manera subsidiaria. Señor juez, declare que yo adquirí por prescripción. Pero si no, que se ordene el pago de las mejoras. Entonces, eso lo que hace es facilitarnos ese asunto. Porque yo le doy al juez un orden en el cual nos va a revisar las pretensiones y con ese orden el juez ya no se nos pierde, ya no se nos confunde, ya no nos va a decir, pero espérate, me estás pidiendo blanco y negro. Eso es incompatible uno o el otro, o es blanco o es negro. Entonces usted dice, no, un momentico, primero esto, y si no, esto. Esa es la pretensión subsidiaria. Y la otra es la pretensión consecuencial, donde yo pido algo como consecuencia de que primero se haya aceptado otra cosa. A mí me pueden negar la consecuencial aun cuando me hayan negado la principal. Sí, pero en la mayoría de los casos a usted le conceden las dos. En cambio, en la subsidiaria solamente se puede conceder una. No hay forma de que le concedan las dos, porque son excluyentes. Solo en la medida en la que se niegue una, pasamos a analizar la otra. Entonces, esa es la forma de acumular pretensiones. ¿Listo? ¿Dudas?
Muy bien. Pasemos entonces a hablar del tercer escalón en nuestra estructura de la demanda, los hechos. Ya sabemos qué es la introducción, que va a la identificación de las partes. Ya sabemos qué son las pretensiones, cómo se acumulan y los tipos de acumulación. Y ahora hablemos de los hechos. Los hechos son el fundamento fáctico de las pretensiones. ¿Qué quiere decir esa frase? Son las razones por las cuales usted está pidiendo lo que está pidiendo. Las razones de lo que ocurrió, lo que pasó en el mundo real, lo que pasó en la vida que hizo que usted pidiera esas pretensiones. Es que me despidieron sin justa causa, por eso estoy pidiendo la indemnización. Ese hecho es lo que da origen a que usted esté pidiendo esto. Es que yo venía manejando, el señor se pasa un semáforo en rojo y me golpea. Ese hecho, esa circunstancia es lo que da origen a la solicitud. Ah, es que me estaban haciendo una cirugía y el médico se equivocó. Esa es la circunstancia que genera el problema. Entonces, los hechos son las circunstancias de la vida que ocurrieron y dan origen a la pretensión. Los hechos deben estar organizados cronológicamente y deben estar numerados. Pero los hechos no son una novela, no es un relato como quien escribe una novela, sí, 100 años de soledad, no. Yo tengo que enumerarlos. Primero, el día pasó esto. Segundo, luego pasó aquello. Tercero, pasó esto. ¿Por qué se deben numerar los hechos? Porque en la contestación de la demanda, el demandado tiene que hacer referencia a eso y tiene que decir si eso es cierto, si no es cierto o si no le constan esas circunstancias. Entonces, si usted trae una novela, una narración como en un libro, ¿cómo hace el demandado para decir, no, no, venga aquí en el renglón 5, palabra 6, párrafo 8, cuando dice esto, eso es falso, pero cuando dice esto en la palabra 9, eso sí es cierto? Pues para evitar eso, para que sea más ordenado, los hechos tienen que estar numerados. Ejemplo, vamos a hacer una sucesión. Hecho primero, el más importante, Pedro Pérez falleció tal y tal día. El hecho primero. Segundo, Pedro Pérez al momento de su fallecimiento le sobrevivían sus hijos, Hugo, Paco y Luis. Hecho segundo. Tercero, al momento de su muerte también le sobrevivía su cónyuge supérsite con quien contrajo matrimonio el día tal, en tal parte. Otro, otorgó testamento o no otorgó testamento. Pues mire que son diferentes hechos importantes. Un divorcio. Los señores tales y tales se casaron tal día. Primer hecho. Segundo hecho, el día tal la señora se dio cuenta de que el señor estaba sosteniendo relaciones sexuales extramatrimoniales con tal persona por estas y estas circunstancias. Hecho tercero, el día tal el señor entonces, por la discusión, decide abandonar el hogar. Diferentes hechos. Los hechos son la clave de la pretensión, son el fundamento. En la medida en la que usted pide algo, tiene que explicar por qué lo está pidiendo, cuál es la razón por la cual usted está pidiendo eso. Usted tiene que decir al juez cuáles son las circunstancias, cuáles son las razones que te llevaron a pedir eso. ¿Listo? Entonces, los hechos son circunstancias fácticas que están dentro de la demanda para explicar por qué razón se están pidiendo las pretensiones. ¿Cuál es el fundamento que tiene el demandante para hacer esa pretensión? ¿Cuáles son las razones que ese demandante está aduciendo para pedir lo que está pidiendo? Ese es la pretensión. Perdón, los hechos frente a las pretensiones.
Pero esos hechos tienen que estar demostrados. Entonces ahí es donde viene el siguiente punto. Las pruebas. Las pruebas se van a encargar de demostrar que lo que usted dijo en los hechos es cierto. Y en la medida en la que usted demuestre que los hechos son ciertos, entonces el juez le tiene que conceder las pretensiones. Quiere decir entonces que pretensión, hechos y pruebas van de la mano, juntos. Son la parte clave del proceso. Porque usted con las pruebas demuestra que los hechos ocurrieron. Y en la medida en que los hechos hayan ocurrido y que sean ciertos, entonces el juez le debe conceder a usted la pretensión. Si usted no logra demostrar los hechos, entonces el juez no le puede conceder la pretensión, porque la pretensión se basa en el hecho que usted dijo. Es que me chocó y él se saltó el semáforo en rojo. Si yo no logro demostrar ese punto, entonces a mí no me pueden conceder, porque entonces, ¿qué pasa si se logra demostrar es que fui yo el que me lo salté? Yo fui antes el que ocasionó el daño, no el otro, entonces no se puede conceder la pretensión. Las pruebas entonces van encaminadas a demostrar los hechos de la demanda y estos hechos a su vez se encargan de fundamentar las pretensiones. Ese es el papel de la prueba. Demostrar la ocurrencia de los hechos. Ese es el papel de la prueba. Y va a demostrar la ocurrencia del hecho y entonces eso genera que se concedan o no las pretensiones. Si no se demuestra nada. Entonces, la prueba es supremamente importante porque la prueba es la que nos va a demostrar si es cierto o no lo que usted aduce, lo que usted dijo en la demanda. En la medida en que las pruebas estén a su favor, el juez le tiene que conceder. Por eso es que muchas veces uno sabe que la persona tiene la razón. Uno sabe que las cosas ocurrieron de cierta forma. Pero si yo no tengo la prueba, no tengo nada. Dame la prueba y te daré el derecho. La prueba es clave, fundamental. Es que si yo no tengo pruebas, no tengo nada. Yo puedo pedir lo que vos querás y pueden existir mil leyes al respecto y puede existir lo que vos querás, pero si yo no tengo cómo demostrar lo que yo estoy diciendo, jodidos. De la prueba, clave. El siguiente punto de esta estructura es el juramento estimatorio. Esto es una figura, una prueba que está regulada en el artículo 206 del Código General del Proceso. No lo vamos a explicar porque esto hace parte de procesal civil general o de procesal civil especial, entonces no nos interesa. Si usted quiere saber qué es esto, se puede remitir al artículo 206 del Código General del Proceso, pero no es necesario. Esto es un medio de prueba. Lo que pasa es que esta diapositiva es de procesal civil general, entonces yo la utilizo para eso. Listo. Entonces, dejémoslo así, simplemente si quiere hacer alguna anotación, ponga que esto está regulado en el artículo 206 del Código General del Proceso y no más, para que no nos confundamos y podamos seguir avanzando al respecto. El siguiente punto entonces, que sí nos vamos a detener un momento, son los fundamentos de derecho. Los fundamentos de derecho son
las normas jurídicas en las cuales se basa su alegación. ¿Dónde está el soporte jurídico de lo que vos estás diciendo? ¿Cuál es la norma en la cual vos te estás basando para hacer semejante aseveración? Esas son las normas que yo quiero que el juez revise, que yo quiero que el juez aplique. Esas son las normas que yo quiero que el juez tenga entre ceja y ceja para aplicar al asunto. Dentro de esos fundamentos de derecho, yo además de normas jurídicas como el artículo tal, del Código Civil o del Código General del Proceso, del Código Laboral o del Código de lo que sea, también puedo poner ahí normas constitucionales. Y también puedo poner ahí tratados internacionales suscritos por Colombia que hagan parte del bloque de constitucionalidad, como todos los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Yo puedo poner ahí dentro de ello eso, porque eso hace parte del bloque de constitucionalidad, quiere decir que son normas de orden constitucional que son válidas en Colombia y no solo válidas, sino que son obligatorias en Colombia. Pero además también puedo poner ahí sentencias, como las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional, que también hacen parte del bloque. O incluso sentencias de la Corte Suprema de Justicia o del mismo juez, siempre que constituyan precedente judicial obligatorio. ¿El precedente judicial obligatorio qué es? Cuando se ha resuelto en tres o más oportunidades acerca de una misma cosa en un mismo sentido. Entonces yo me doy cuenta que en un asunto se ha fallado tres o más veces de la misma manera. Eso hace que el juez esté obligado a aplicar el precedente y fallar igual. O que si se va a alejar del precedente y va a fallar de una manera distinta, tiene que sustentar por qué razón se está alejando del precedente. Entonces, si yo voy a poner ahí una sentencia, debo poner el extracto específico que yo quiero que se aplique. Y obviamente identificando las sentencias. Y decirle, señor juez, que mire que en estos tres casos o cuatro casos o cinco casos se ha resuelto de la misma forma. Entonces esto constituye un precedente judicial. Y nosotros tenemos en Colombia dos precedentes, el precedente horizontal y el precedente vertical. El precedente vertical es cuando es el superior jerárquico, decisiones del superior y el inferior tiene que hacer caso, porque la Corte Suprema o el tribunal o el juez del circuito han resuelto esos asuntos en un mismo sentido más de tres veces. Y el precedente horizontal es cuando ese mismo juzgado, yo mismo como juez, ya he resuelto en anteriores eventos circunstancias de la misma manera, más de tres. Entonces yo mismo quedo amarrado por lo que ya he decidido antes si en más de tres oportunidades he resuelto de la misma forma. Siempre me puedo alejar, pero me queda la obligación de sustentar por qué razón me alejo del precedente. Yo quedo con la obligación de sustentar si me voy a alejar. Si no, simplemente aplico lo que dice el precedente, lo que yo ya he resuelto o lo que ya se ha resuelto por parte del superior en el precedente vertical. ¿Listo? Entonces, con fundamentos de derecho, las normas jurídicas que yo vaya a hacer valer. Y si hay sentencias, también las puedo poner ahí. Puedo poner el extracto específico de la sentencia, el pedacito concreto. Obviamente identificando la sentencia, diciendo sentencia de tal corte, de tal día, de tal año, para que se constate de que sí es una sentencia. Entonces, el fundamento de derecho tiende a ser muy simple en algunos casos, porque casi siempre cuando hay casos que no requieren mucha interpretación jurídica, porque ya está muy resuelto el asunto, por ejemplo, una sucesión,
ya sabemos cuáles son las normas que se aplican, ya sabemos quiénes son los herederos, ya sabemos quiénes son los legatarios y demás, ahí no hay mucha discusión al respecto. Entonces yo simplemente pongo normas procesales, Código Penal del Proceso, artículos tales y tales, normas sustantivas, artículos tales y tales. Nada más. Yo no me desgasto en eso. ¿Sí? Pero cuando hay un asunto más complejo, cuando hay un asunto más especial que requiere una atención, una interpretación más compleja de la ley, ahí sí yo me puedo gastar más tiempo y más espacio en los fundamentos de derecho, diciéndole al juez que presente, que tenga en cuenta, perdón, estas sentencias de la Corte Constitucional, estos tratados internacionales, que tenga en cuenta estas normas jurídicas específicas, artículos tales y tales y tales. Pero generalmente es una parte sencilla, escueta, simple. Normas procesales tal, tal, normas sustantivas tal, tal, y ya, sin mucha cosa. Cuando se requiera esa interpretación adicional, cuando se requiera esa aplicación especial de una determinada norma, pues entonces ahí podremos extendernos más en esos fundamentos de derecho para que el juez tenga todas las herramientas e incluso esté amarrado, constreñido por todo el cerco jurídico que le hicimos y que no se nos pueda mover de ahí. Porque yo ya le dije que vea las normas aquí, vea el precedente judicial acá, vea los tratados internacionales acá, vea las normas constitucionales acá. Entonces yo le hice un cerco en el cual el juez le queda más difícil moverse. Eso también es una estrategia. Sí, porque yo le hago un cerco jurídico al juez, entonces queda más difícil moverse porque yo le estoy diciendo, mire el asunto específico. Y si el juez se aparta de ello, tendrá que argumentarlo muy bien e incluso ese apartamiento de ese precedente judicial o de esas normas o esa interpretación especial que haga el juez puede servir para que en la apelación yo diga, mire que el juez se aparta de estas circunstancias y mire que acá están las normas específicas, mire que aquí está el precedente, mire que aquí están los tratados que me dan la razón. Y entonces podría yo ganar el proceso en segunda instancia por ese asunto. Entonces, generalmente no le vamos a gastar mucho tiempo a los fundamentos de derecho, con excepción de aquellos casos específicos, claros, en los cuales sí es necesario que le prestemos una atenta nota a esos puntos. ¿Listo? Eso entonces frente a los fundamentos de derecho. La competencia. En la competencia, yo lo que voy a expresar es a decirle al juez por qué él es competente para conocer de ese asunto complejo, porque él es el indicado para resolver este asunto. Para ello, debo utilizar los factores que determinan la competencia, que eso se ve en la otra materia, ¿sí? En instituciones procesales se ven los factores que determinan la competencia. Y entonces hablamos que dependiendo del caso, debemos analizar los factores subjetivos, objetivos, territorial, funcional para determinar cuál es el juez competente. ¿Listo? No lo voy a explicar porque eso es tema de otra materia. Sin embargo, si usted quiere recordar cuáles son esos temas, le recuerdo que aquí mismo puede encontrar en el canal de YouTube, se mete al canal y busca instituciones procesales. Dentro de instituciones procesales, usted puede encontrar en la lista de reproducción los factores que determinan la competencia y ahí se lo explico ampliamente por si necesita de pronto una explicación adicional de ese tema. ¿Listo? Entonces no me voy a detener ahí porque en ese punto usted estudia esa materia con miras a entender perfectamente cómo se establece la competencia de un proceso y cuál es la forma para hacerlo, que son esos factores que determinan esa competencia. Entonces no me voy a detener en eso. ¿Listo? Las direcciones de notificación sería el siguiente punto. Las direcciones de notificación. Aquí debemos poner todas las direcciones físicas y electrónicas en las cuales las partes pueden ser ubicadas con fines de notificar lo que se ha resuelto dentro del proceso.
Entonces debo poner la dirección física y electrónica del demandante, diciendo, muy importante, pilas, no solo la dirección calle 32B, número 81A 112, sino eso en dónde queda, cuál es el municipio donde está ubicada esa dirección. Ah, en Medellín. Listo, pero diga también el departamento, no está de más. Hay municipios que tienen el mismo nombre en diferentes departamentos. Y si es una dirección rural, diga la vereda. Eso facilita mucho la ubicación de la persona. Y tenga obviamente mucho cuidado con que si es calle 32B, ponga la B. Si es calle 32B Sur, ponga B Sur, ¿sí? No se traguen ni esos literales ni esos puntos cardinales, porque eso hace que la dirección no coincida, que la dirección esté mala. ¿Listo? Entonces eso frente a las direcciones físicas. Ahí tenemos que remitirnos al domicilio que nos enseñaron en personas. Cuando estábamos viendo personas, los atributos de la personalidad, nos hablaron del domicilio y nos hablaron de que puede ser el lugar de habitación o el asiento principal de los negocios. Esa es la dirección de notificación que yo voy a poner. O el lugar de habitación donde la persona vive y tiene el ánimo de permanencia, o la dirección del asiento principal de los negocios, del trabajo. ¿Sí? Y también un número de teléfono. Desde el demandante, primero que todo. La persona que está presentando la demanda. Del apoderado del demandante también. La dirección del abogado, el teléfono del abogado, el correo electrónico del abogado, por si por cualquier circunstancia se necesita llamar, ubicar al abogado, saber en dónde hacerlo. Y las direcciones de notificación del demandado y del abogado del demandado si se conoce. ¿Y qué pasa si yo desconozco dónde vive el demandado? Yo me sé el nombre, pero yo no sé dónde está. Entonces, en ese caso se debe mencionar bajo la gravedad de juramento, pilas, que se desconoce el lugar de notificación del demandado. Manifiesto, señor juez, que se desconoce el lugar de notificación de Pedro Pérez. ¿Qué hacemos en ese caso? Se hace una notificación por emplazamiento en un edicto donde se hace en prensa y radio el señor fulano de tal, favor preséntese al juzgado tal. Si no aparece, se le nombra un curador ad litem, un abogado de oficio para que lo represente. Porque nadie está obligado a lo imposible. Si usted no sabe la dirección de notificación, pues no sabe. Y ya. Listo. Entonces, en las direcciones de notificación, muy importante, mucho, muy importante, colocar dirección física y electrónica. Si no la sabe, mencionar bajo la gravedad de juramento que no la sabe y debe poner la del demandante, del abogado del demandante y del demandado. Y el abogado del demandado si usted lo conoce, si no, no. Muy importante, con esas direcciones es que yo voy a notificar al demandado. Entonces es muy importante que eso quede supremamente claro. ¿Listo? Y por último, tenemos los anexos. Los anexos son todos los otros documentos que se vayan a aportar conjunto con la demanda, como por ejemplo todas las pruebas que usted tenga documentales, fotos, recibos, documentos que usted vaya a aportar con la demanda. El poder es un anexo. Los registros civiles de nacimiento, todos esos otros documentos que usted va a aportar también al proceso. Todos esos son anexos de la demanda. Entonces usted hace una lista con todos los anexos que va a aportar y lo presenta. Usted presenta el paquete con la demanda y el paquete con los anexos, todos pegaditos en un mismo coso, y lo va a presentar. Listo. Entonces, con eso completamos el esquema de la demanda como tal, que es el acto de iniciación del proceso por excelencia. Es el acto de iniciación del proceso por excelencia. ¿Listo? Ya entonces nos quedaría faltando ver los otros actos de iniciación del proceso, porque no es el único la demanda. ¿Sí? Porque también nosotros podemos decir que como acto de iniciación del proceso,
está la admisión de la demanda, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué es eso de admisión de la demanda? Y también tenemos la reconvención, la demanda de reconvención o contrademanda. También lo miramos en la próxima clase. Y también podemos mirar lo referente a la denuncia y la imputación. Entonces, en la próxima clase terminamos con esta unidad de los actos de iniciación del proceso. ¿Listo? ¿Dudas? No, Entonces profe. dejamos ahí y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe.